Yo soy Alex Ciro de Ser Especialmente y hoy con un tema muy especial, la vida después de la vida. ¿Realmente existe algo más después de que trascendemos de este mundo? Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho en algún momento de la vida y de alguna forma cuando se van nuestros seres queridos, cuando se van esos seres que amamos, que queremos, incluso las mascotas, siempre nos preguntamos ¿a dónde vas? Y seguimos hablando con ellos, seguimos conectando, seguimos viéndolos en sueños, seguimos recibiendo información y es que realmente despertamos del sueño de este juego de la vida y realmente regresamos a casa. Gracias por conectar. Gracias, te estoy leyendo en este momento donde estás conectando, Caracas, Venezuela. Gracias por estar, muy rico. Hoy un tema que te gusta, que nos entretiene y eso que nos genera también como esa inquietud de entender qué pasa cuando trascendemos, qué pasa cuando dejamos este cuerpo físico, ¿dónde van nuestras almas? Yo creo que esa pregunta, y para quienes en algún momento de la historia hemos visto partir a algún ser querido, nos lo preguntamos. El tema que vamos a hablar hoy, a propósito de, y honrando la memoria de mi hermano Edwin Arturo Ciro, que partió hace poco, que trascendió hace poco, y honrando su memoria me permito contar de esta experiencia y de lo que procesamos. La fortaleza y la fuerza la recibimos también de esos seres amados que parten y que de alguna manera desde el espíritu conectan con tu espíritu y te permiten que cada paso de tu historia, que cada experiencia, aún sea muy dolorosa, podamos cruzarla con la mayor fuerza, la mayor fortaleza. Muy bien, entonces hay vida después de la vida. Te voy a contar una historia que me pasó a mí, pero yo puedo contar de lo que vivo realmente. Hace unos años atrás, hace muchos años, conocí una película, llegó a mi mano una película que marcó mi vida. Y esa película que marcó mi vida hablaba de una historia de un médico que se le permitió contar qué pasaba después de que se moría, después de que se dejaba esta experiencia humana, se trascendía. ¿Qué pasó con él? Él cuenta la historia, se le permite contar la historia a través de un medium que vivía en Brasil, un medium muy famoso que se llamaba Chico Xavier, muy reconocido. Este medium en Brasil tenía más de 300 libros sobre la espiritualidad y sobre el espiritismo, y se permitió canalizar la historia de este médico. Esa película llegó a mi vida de una manera muy particular y llega a mi vida justo en un momento, voy a un lavadero de carros, mientras esperaba el vehículo, llega un señor vendiendo películas y llega esa a mis manos. Me pareció particular, curiosa, porque decía nuestro hogar y hablaba de un mundo después de la vida. Me pareció particular y justo iba para un foro de películas porque amo las películas. Las películas tienen mucha información, las películas siempre conectan con la gran nube del inconsciente colectivo y traen mucha información. Y esa película, me fui para el foro, pero íbamos para otra película y justo la película del foro falló. Y yo dije, bueno, aquí acabé de comprar una, si quiere la vemos. Particularmente una de las personas del foro, hacía poco había trascendido su mamá, estaba afectada y vio la película y le hizo clic todo y dijo, fantástica, déjame esa película porque me ha dado respuesta a lo que yo venía preguntándole al universo. Si mi mamá estaba en algún lugar, me lo acabo de responder. Y yo se la dejé y le dije, tranquila, yo sé dónde la conseguí, vuelvo y paso por allá y la consigo. Al otro día me fui al mismo lugar a buscar al señor de las películas y justamente lo encontré y le dije, oye, ayer me vendiste una película que se llama Noxolar y esa película quiero volverla a comprar, por favor, la tienes, me la consigues. Y me dice el joven, me dice, esa película, ¿y de qué trata? Le conté de qué trataba y entonces me dijo, yo no vendo ese tipo de películas. Le dije yo, pero si ayer me la vendiste, tú ayer acá me vendiste la película, tú la tienes, consíguemela, ¿dónde la consigues y me la consigues? Y me dijo,
no, yo no vendo esas películas, yo no tengo esas películas. Hace unos años, pues ya todo lo vemos, lo bajamos de alguna parte, por eso en ese tiempo andábamos con los CD, con los DVD. Y le dije yo, sí, tú la tienes. Y bueno, el Señor insistió y me dijo, mira, yo no vendo esas películas, yo solamente vendo películas de terror, de acción, de todo menos la que tú me estás diciendo. A la final comprendí que, no sé, qué había pasado, que a lo mejor era un mensaje que le estaba llegando a esta persona donde la regalé, que era lo que esa persona requería saber y que era que un ser querido le estaba mandando información porque ella estaba preguntando. Había muerto su mamá hacía 3 meses y ella andaba preguntándole que dónde estaba, que ella quería saber cómo estaba y le llega esa película que para ella fue la respuesta a su pregunta. Cuando terminé la conversación y entendí que pues que ella no iba a conseguir la película y que bueno, que son cosas del destino, los mensajes, lo que sea, pregunté terminándole al joven, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y me va diciendo, Ángel. A mí me dio mucha risa. Cuando me dijo, me llamo Ángel, yo, la verdad, el Señor me dio hasta pena porque el Señor creyó que yo me estaba burlando de él, pero es que no podía aguantar la risa porque yo decía, Dios mío, realmente los mensajes existen, realmente hay comunicación con el Espíritu, realmente una pluma, una moneda, una mariposa, una canción, un letrero, cualquier cosa puede ser utilizado para comunicar este mundo con el mundo del Espíritu. Entonces ahí entendí claramente que era un mensaje que le estaban mandando, simplemente yo fui el canal, era un mensaje que le estaban mandando a esta persona. Su mamá le estaba diciendo, entiende que yo estoy en otro lugar, no te preocupes que estoy mejor en el espíritu y descansa tranquila porque estás sufriendo. Y eso fue genial, yo creo que la vida de esa persona se tocó ese día y la mía también, a mí me transformó completamente. La película se llama Noxolar, la voy a dejar ahorita el link para que lo busques, se encuentra en YouTube, o si no te doy un link personal para que conectes con esa película y entiendas y te des idea de otra posibilidad de qué es la vida después de la vida. Si tú me preguntas, yo sí creo en la vida después de la vida. Después de esa historia, esta historia es de aproximadamente por ahí 10 años, la historia de la película. Y a mí esa película hace parte de mi kit. Yo tengo un kit de películas que los trabajo y los recomiendo durante los procesos, por ejemplo, individuales, personales. Y recomiendo esas películas que yo sé que traen mucha información para tu ser y tu espíritu. Bueno, eso te cuento para decirte yo por qué creo que hay vida después de la vida y te lo describo. Cuando mi madre fallece, hace 2 años, fallece mi madre. Antes, cuando llegó esa película a mi vida, no la vimos juntas, porque mi madre le daba mucho miedo morirse, le tenía mucho miedo a la muerte, le daba pánico morirse. Y claramente los papás son transmisores de los miedos a los hijos, entonces, obvio, yo le recibía también ese miedo y decía, Dios mío, qué pánico, qué miedo, y si te mueres tú, entonces yo también voy detrás, pensaba yo. Y cuando llegó esa película a mi vida que me cambió la percepción, le dije, veámosla juntas y nos vimos la película juntas y nos hicimos una promesa. Y la promesa fue con mi mamá. Yo le dije, mamá, la que se vaya primero, porque no sabemos, el orden natural es los mayores primero, pero pues ya no sabemos. Le dice a la otra de alguna forma si eso es real, si lo que estamos viendo es en la película tiene algún significado, si es cierto que te vas para algún lado. Bueno, eso fueron muchos años. Hace 2 años que partió mi mamá, que le tocaba por plan de alma partir, recuerdo que tuve una posibilidad de una gran amiga que la canalizara. Estábamos en una reunión y esta amiga tiene un don, es medium, y la recibió y dijo, aquí está tu mamá, y fue muy feliz. Fue a los 6 meses después de que mi mamá había trascendido. Para mí fue mucha felicidad porque yo creo en eso, además porque la información que me dio ella era información que solamente la sabía mi mamá y yo. Entonces yo entendía que estaba hablando con mi mamá porque esta persona no tenía por qué saber lo que me estaba diciendo porque eran cosas privadas. Entonces ahí entendí yo estoy realmente hablando con ese ser que aquí encarnó con mi mamá, que tuvo un cuerpo que yo reconocía con mi mamá, pero que en el espíritu sigue estando ahí. Y yo me acuerdo que hubo una conversación muy bonita, ella me explicó, pues
yo todavía seguía muy afectada. Inclusive me dijo, inclusive dentro del mensaje decía, dime si te sigo acompañando porque te veo muy triste o me permito ir. Ahí entendí que las almas siguen un proceso de evolución, y después con los procesos y con todo el entendimiento y con otras manifestaciones que he conocido en mi vida, me di cuenta que los seres, después de que trascienden, aproximadamente toman 1 año para hacer su proceso, su camino. Es como un tránsito, yo lo llamo el tránsito, se le llama el tránsito a cuando tú dejas el cuerpo y vas al estado, al lugar donde vas a quedar hasta el tiempo que decidas quedarte, tiempo en comillas, porque en el espíritu no existe tiempo, pero digamos que el tiempo en que te decides quedar, pero hay un tránsito, tú tienes que pasar por diferentes escaleras para llegar a ese lugar, a ese destino al que determinas, y eso aproximadamente puede tomar en nuestro mundo 1 año. Por eso, durante el primer año, después de que trasciende una persona, lo ideal no es pedirle cosas, ni seguir, tratar de liberarlo, porque está en un tránsito, entonces está despegándose de aquí y está pegándose o llegándose al espíritu. Pero si lo traemos con esas tristezas, con las personas que se niegan a aceptar que se van, con esos llantos tan prolongados, ellos también sienten, porque es que lo que murió es el cuerpo físico, pero los demás cuerpos viajan, el cuerpo emocional viaja contigo, o sea, tú te vas con las emociones, tú sientes tristeza, sientes enojo si te fuiste con enojo, sientes angustia si te fuiste con angustia. Entonces hay un tránsito. Entonces ese primer año, en ese tránsito, lo que hay que hacer es orar por ese ser querido, encender las velas si crees en la luz, porque el camino es el de la luz. Entonces la luz es la que orienta, la luz es la que guía. De hecho, pasa mucho, por ejemplo, en los lugares donde hacen velas, que se sienten cosas, tienden a sentirse seres desencarnados, como llamamos, porque es que ellos van buscando la luz, y donde hay velas ellos buscan la luz, y tienden a ser lugares donde acaparan y atraen, se vuelven como imanes para las personas que están en su tránsito al lugar final. Entonces, en este año que te estoy contando, es un año en que se les manda luz, se les manda amor, se les ora mucho, se les da tranquilidad, hacemos nuestro proceso de aceptación, porque ellos también están en ese tránsito, en un tránsito hasta que llegan a su disposición. A partir de 1 año, hable con ellos, conecte con ellos, porque tú te vas a dar cuenta que no morimos, el espíritu no muere, lo que se va es este vestido. Haz de cuenta, es como si tú dijeras a tu padre en el cielo, mira, voy a pasar unas vacaciones en la tierra un tiempo, voy a hacer un plan de lo que voy a hacer en esas vacaciones, y cuando regrese, pues ya me quito de las vacaciones la chancla, la gafa, el vestido de baño y vuelvo a lo que soy. Entonces dejo ese vestido. Lo mismo pasa. Dejamos este vestido, el cuerpo físico, viajamos con nuestro cuerpo emocional, con nuestra alma, nuestro espíritu. Alma es porque encarnamos en este cuerpo. Cuando salimos del cuerpo ya no somos alma, somos espíritu, y ya conectamos con el reino espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Llega mi mamá. Llevaba 6 meses, yo estaba muy afectada, claramente viviendo mi proceso de duelo, llorándola mucho porque es un ser muy amado y es muy especial para mi vida. Pues desprenderse duele, obviamente. Yo no quisiera que las personas se fueran de tu vida. Y ahí, después de que claramente me di cuenta de que estaba hablando con mi mamá, que lo creo, que estaba hablando con mi mamá, me preguntó, ¿me quedo o me voy? Y cuando me hizo esa pregunta, yo dije, ¿por qué que te quedas o que te vas? Y me responde, porque estás muy afligida y yo puedo quedarme a acompañar. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en esos, que no los dejamos, que todavía los llamamos, que todavía los hacemos aferrar a las cosas, ellos no siguen su tránsito, pero quedan como en la mitad, porque no tienen cuerpo, entonces no pueden estar acá, pero tampoco tienen, el espíritu tampoco está haciendo su tránsito, su proceso, sus escalas que tienen que hacer para ir al lugar donde debe estar.
Entonces ahí tuve una gran revelación, un gran entendimiento de que sí existía, que sí podía hablar con mi mamá, que seguía tan viva como nunca, que simplemente había dejado su cuerpo y que hay muchas maneras de conectar, como por ejemplo los sueños. Los sueños son una maravillosa forma de conectar con nuestros seres que ya trascendieron. Digo trascendieron porque me parece una palabra muy linda, porque es que decimos se murieron y eso, el tema de la muerte nos genera de todo, nos para los pelos, ¿cierto? Nos da como susto. En muchos países detrás del tema de la muerte hay mucho dolor, muchos apegos, muchas creencias. Hay otros lugares que no, que se celebra cuando la gente ya se va, porque ya se va a su casa, a su hogar, porque nosotros somos espíritus en una experiencia humana. Nosotros esto lo dejamos, realmente somos extraterrestres, de esta tierra no somos, nosotros también somos extraterrestres. Esta tierra, este planeta nos dio permiso de como almas venir a habitarlo, a vivir estas experiencias de crecimiento y evolución espiritual. Y ahí me di cuenta que sí era real, y cuidado, mira, ojo, con eso que me pasó. Entonces, después de esa validación que hice de que mi mamá sí era realmente la que estaba ahí, yo me acuerdo que me dice Jaque, que es la amiga que les cuento, que es muy especial, muy conectada, y me dice, ¿qué más le quieres preguntar? Tu mamá está aquí, es que tiene permiso. Claro, es que como es arriba es abajo, o sea, eso es con permiso, tiene que pedir permiso. Cuando tú sueñas con un ser querido, ese ser querido pidió permiso para venir a través de tus sueños, que a través de sueños hay una conexión con el espíritu, poderse comunicar contigo. Entonces cuando tú sueñas con un ser querido, no creas pues que es, ve, que me ocurrió, seguro porque pensé en mi ser querido y soñé hoy. No. El sueño es un canal, es un portal, y en ese canal hay que pedir permiso. Y cuando ellos vienen y te saludan o te dicen algo, te dicen que están tristes, o te piden una misa, o te piden oración, es porque realmente pidieron permiso. Tienen que hacer puntos. También se trabajan obviamente en el cielo, como es arriba es abajo, también es un mundo allá, desde el espíritu, obviamente desde el espíritu, no con cosas materiales. Y también, entonces ahí entendí también el tema de el permiso, porque llegó un momento en que dijo, me tengo que ir, me están esperando, es con permiso. Y por otras experiencias que he tenido, sé que son con tiempos, o sea, tienen un tiempo para comunicarse, y realmente ellos buscan personas especiales, sensibles, que pueden escuchar, que pueden sentir, que pueden ver, para hacer ese tipo de canalizaciones y llegar a las personas. Entonces, la última pregunta que le hice a mi mamá en esa presencia, que fue supremamente tranquilizadora, porque escuchar que diga, voy bien, estoy bien, aún así te veo tan triste que si quieres me quedo, y decirle, mamá, no, te libero, te dejo ir, voy a estar bien porque ya sé que estás bien, y para mí eso es muy tranquilo, por favor sigue tu camino, porque si no la detengo, la hubiera detenido si le digo, quédate conmigo acompañándome. Sin embargo, igual no está el cuerpo, es su espíritu, aunque siempre están con nosotros porque siguen vivos, ellos están vivos en el espíritu. Si tú no crees en estos temas y dices, oigan a Alice, se le rayó el coco a Alice, no creo lo que está diciendo Alice, simplemente permítete escuchar. ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que lo que crees que es, no es? Hombre, ahorita tenemos muchas experiencias que no podemos explicar. Muchas personas nos cuentan de situaciones que pasan que son inexplicables. La ciencia se queda corta explicando cosas que no pueden entender. Hay una médica que se llama Elizabeth Kubler. Ella tiene unos libros como La Rueda de la Vida, y en esos libros ella hace experimentos. Ella trabajaba en un lugar donde eran pacientes ya en estado paliativo, en atención de cuidados paliativos, y se daba cuenta que las personas tenían momentos en que morían y por alguna razón volvían, y contaban historias similares de cuando se iban, morían, técnicamente, científicamente mueren, regresan, pero la muerte es de segundos, de un minuto, de segundos, y regresan y contando experiencias increíbles que habían vivido en ese lazo de tiempo, que se van acordando con el tiempo. Hay películas de eso, reales, basadas en hechos reales. Entonces, y pasa, de hecho esta médica se atrevió a hacer muertes con otros especialistas. Ella se hacía muertes, se ponía en estados de coma
de coma para morirse supuestamente y hacer ese tipo de viajes y explorar. Es increíble desde la ciencia, es una persona que desde esa parte de la ciencia se permitió experimentar otros aspectos, Elizabeth Kühler. Entonces, ¿qué pasó cuando le pregunté a mi mamá? En esa pregunta, en ese chance, esa pregunta antes de que se fuera, le dije, me acordé de la película Noxolar, Nuestro Hogar, es una película brasilera, y le dije a mamá, acuérdate de la película, dime por favor si es real. Yo me acuerdo que le hice esa pregunta y la persona, ya que estaba ahí conmigo, me dijo, estoy erizada, ella me está diciendo que sí, 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 y me muestra el lugar y me dice, mira, me está mostrando flores que no existen acá, me muestra colores que no existen y me dijo, la película le quedó corta a lo que realmente es esto acá. Eso para mí cambió mi vida por completo, aunque yo ya venía recogiendo estas experiencias por otros procesos que he vivido, por otros estados de conciencia, he recogido mucha información. Esto que me pasó con mi mamá fue una confirmación contundente de que sí había vida después de la vida, que era real que tenemos unos tránsitos, que es real que vamos a otro lado, que es real el descanso eterno. Y cuando decimos eterno es porque en el espíritu no hay tiempo, es una eternidad. El tiempo es de esta experiencia humana, pero en el tiempo, en el espíritu no hay tiempo, por eso todo es eterno. Entonces esa fue la gran confirmación y con lo que yo hablo y doy fe de que puedo decirte que lo creo porque me lo confirmó mi mamá en un proceso de canalización. Para quienes creen y gustan de estos temas, fue así de cierto. Y créanme, en esa película yo la he repartido por todo medio planeta contándoles, tú quieres entender, tú tienes preguntas con respecto a la vida o la muerte, ve, pon este camino, solamente date la posibilidad de ver otra forma de ver eso. Y sí, entonces, ¿qué pasa con ese tránsito? Mire, el paso con el tránsito es que cuando nosotros dejamos el cuerpo, hay varias formas de dejar el cuerpo. Hay personas que dejan el cuerpo y no se dan cuenta que dejaron el cuerpo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando mueren, por ejemplo, en accidentes, en un accidente que fue inmediato, cuando les da un fulminante al corazón, eso es inmediato, cuando no se dan cuenta que murieron. A veces esas personas se demoran en su tránsito, empezar ese tránsito, ese camino a llegar a su nuevo estadio, a su nueva estadía, porque realmente desde sus otros cuerpos, porque el que muere es el cuerpo físico, pero desde sus otros cuerpos no tuvieron la claridad de que habían muerto. Entonces esos seres son los que realmente los sentimos mucho recién trascendidos, los sentimos, son los que la gente dice, ay, yo lo sentí, ay, en el cuarto, ay, me pasó, ¿qué pasó? Me pareció, uy, me olió a su perfume. Es porque esos seres no tienen la conciencia de que ya partieron y se quedan, no espantando, porque pues ya eso es porque le pusimos a eso ya mucha película y mucho Hollywood. Realmente en el espíritu todas las almas lo que quieren es llegar de nuevo a casa, de donde somos todos, a nuestra casa, al lado del Padre Celestial, del Padre Todopoderoso, a la luz del Padre, al amor incondicional. Entonces, lo que pasa es que, luego hablamos de eso, lo que pasa es que como hay luz y hay oscuridad, hay personas que utilizan los seres que están embolatados, perdidos, y los utilizan para explicarme, como si te engañaran, como si te dijeran, mira, yo tengo el boleto del tren para donde tú vas, pero me tienes que hacer un favor, y ese favor es algo malo desde la oscuridad, y las almas se pierden y se enojan, y eso es otro cuento. Luego hablamos de ese cuento, luego hablamos de esas historias. Entonces, cuando yo voy en ese tránsito, cuando los seres están muy apegados, cuando no se dan cuenta que se mueren, entonces pueden que mientras se dan cuenta, porque empiezan a hacer cosas y ellos siguen su vida normal, es que no se dan cuenta que se han muerto, entonces siguen su vida normal, llegan a la casa, van a la oficina, hacen cosas, entonces la gente dice, ay, yo lo sentí, lo olí, qué raro, lo escuché, pero es porque este ser todavía no tiene la conciencia de que ya trascendió.
Hay otros seres que sí, tienen procesos, por ejemplo, dolorosos a través de la enfermedad, saben que están en un proceso ya sienten que ya se están yendo, pues ya les dicen que están en ese proceso, entonces empiezan un proceso de conciencia diferente y a prepararse para la partida, entonces les da tiempo como de hacer conciencia. Obviamente siempre hay una etapa de negación, sí, obvio, quien quiere escuchar que va a partir o algo, es doloroso y debe ser durísimo. Yo pasé por algún momento así en un proceso que me dijeron que yo ya me iba, y por fortuna y destino del Padre Creador me dieron otra oportunidad, pero eso es cruel, eso es duro. Sin embargo, también hay seres que entonces, después de que pasan también esa etapa de negación, llega un momento en que se entregan, y se entregan es que ya entienden que listo, y empiezan a hacer las paces con el mundo, y empieza un proceso muy bonito, empiezan a despedirse, y claramente ya se van con la conciencia de que trascienden, ¿cierto? Que trascienden. Entonces, esas son las almas. ¿Qué pasa? Que cuando nos morimos, despertamos a otra realidad, ¿cierto? Ya no hay cuerpo, es la realidad del espíritu, pero también hay que hacer un camino por allá. Y el primer camino que yo tengo después de esa realidad es que yo llego, yo no sé si has escuchado, en mi país, dicen uno se muere y se va para el juicio final. Yo no sé si has escuchado eso, en mi país lo decían nuestros abuelos, nuestros ancestros, de que uno se va para un juicio, y ¡ay! Se va para el juicio, y usted todo lo que hizo malo en el juicio. No es tan así, tan miedoso y tan terrorífico, pero sí cuando tú dejas el cuerpo y entiendes que ya no estás en el cuerpo, tú vas a un lugar acompañado de un ángel. El ángel que acompaña a las almas cuando dejan este cuerpo y se van para el espíritu, se llama el arcángel Arrael. Él es el que acompaña, se llama el ángel de la vida. Otros lo llaman el ángel de la muerte, pero realmente es el ángel de la vida, porque es el que nos acompaña a la otra vida, ¿cierto? El que nos acompaña a la vida real, porque esto es una experiencia, simplemente un paso. Cuando llegamos a ese lugar, ese es un lugar muy íntimo, y allí nos acompaña el arcángel Jeremiel. Y Jeremiel es un ángel que simplemente está ahí diciéndote: mira, te voy a mostrar lo que tú dijiste que ibas a hacer allá y lo que realmente pasó en tu vida. Y hay un paso de toda la vida y de toda la historia de todo lo que hiciste, porque cada segundo de tu vida se escribe en el libro de tu vida y reposa en el libro de tu vida. Y eso, en esa biblioteca que nosotros llamamos la notaría, donde está el registro civil y toda la historia, allá se llama los registros akáshicos, y esa es la gran biblioteca donde se guardan todos los libros de la vida. Y ahí donde está ese libro de la vida, está segundo a segundo cada acto, cada obra, cada palabra, todo lo que hiciste en la vida se escribe en ese libro. Entonces, ¿qué pasa? Allá, en ese espacio, cuando ya entiendes que estás en la conciencia, que estás en el espíritu, vas a un proceso de introspección. Entonces, más que es un juzgamiento, eres tú la que va a revisar, eres tú mismo el que va a revisar qué fue lo que planeaste hacer, porque todo esto es un plan, aquí pues de casualidad no llegamos, esto fue un plan, esto fue acordado, tú acordaste con tus papás, tú acordaste con tus hijos, con tus compañeros, tus compañeras, tus esposas, tus esposos, tú acordaste las experiencias. Tú vas allá y es un proceso muy íntimo, muy personal, donde revisas qué fue lo que pasó, qué hiciste, cómo lo hiciste, si lo cumpliste, no lo cumpliste. Y ahí es donde realmente entra el libre albedrío, y en libre albedrío tú eliges qué quieres hacer. Ahí tú dices: uy, no hice nada del plan, qué embarrada, no hice nada, al contrario, dejé más abiertos y más pendientes. Y ahí, en esa reflexión hermosa que allá es eterna para nosotros, como les digo, en la eternidad del espíritu no hay tiempo, entonces puede durar eterno, lo que sea, y se hace esa revisión, y ahí desde tu libre albedrío, sigues teniendo el libre albedrío, eliges qué hacer. Entonces hay almas que ahí eligen volver, reencarnar y decir: yo debo volver a organizar, a perdonar, a compensar, a equilibrar lo que no solucioné, lo que no sané, lo que no perdoné, la embarrada que hice, el mal que le hice, lo que dejé de hacer por mí, todo lo que iba a aprender. Quiero volver a reencarnar
solucionar lo que hice, o quiero ir al espíritu, resolver aquí, estudiar aquí, seguir aquí un tiempo. Entonces tú eliges para dónde coger, o irme para otro planeta. No solamente es el planeta Tierra, este planeta es el planeta de las emociones, y venimos aquí a aprender a través de las emociones. Hay planetas que vamos a aprender de la tristeza, vamos a aprender de otros asuntos, no solamente es eso. Tú eliges allá, en ese proceso es donde se elige, donde haces. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Cuando ya tú, desde tu libre albedrío y como alma dices, yo quiero regresar, o yo quiero hacer esto, o yo quiero lo que tú quieras elegir, llegan tus maestros guías, que son los que te han acompañado desde que existe. Son los maestros guías, son como tus asesores personales que te van acompañando durante todas las vidas y todas las elecciones, te acompañan, te guían, te asesoran. Y ellos llegan ahí a decirte, bueno, ya que elegiste eso, te vamos a asesorar, te vamos a decir qué es lo mejor, te vamos a decir cómo puede ser el cuerpo, te vamos a decir cómo puede ser la familia, qué tipo de padres requieres. Y empieza un proceso de planificación hermosa con respecto a lo que vayas elegido. Entonces, eso pasa. ¿Y a dónde vamos finalmente? Vamos finalmente a unos espacios como unas comunidades que los llamamos cielo, pero realmente son unos espacios de tránsito que se vive como se vive acá, pero del espíritu, del espíritu. Lo podrás ver muy bonito en la película Noxorar para que te hagas una idea, que te la dejo en la historia, voy a poner la película y el link para la película. Muy bien, ¿qué pasa entonces? Listo, eso es lo que pasa ya, y vives una historia ya. Después con el tiempo, después de un año, que entendí que después del año no podía hacer conexión porque mi mamá estaba en ese tránsito, y pedirle o llorarla demasiado o afligirla era devolverla, seguirla pegando del mundo. A partir del año ya fue diferente la comunicación, y le pedí a ella que se comunicara conmigo a través de los sueños, y a través de los sueños nos comunicamos especialmente con el agua, que es un catalizador. Me tomaba un vaso de agua, le hablaba del agua y le decía, yo quiero comunicarme con el alma de mi mamá, si tiene el permiso y la posibilidad para que me responda con respecto a algo. Y me tomaba el vaso de agua y me acostaba a dormir con una libreta, con mi grabador listo, para que tuviera información. Fue muy bonito. Alguna vez le dije, yo muéstrame porque yo quiero saber dónde estás, y tuve una visión muy bonita de mi mamá en el lugar que estaba, pero súper guau, una cosa que digo, ay, eso sí será verdad, pero como la vi a ella, yo sé que si uno ve un trascendido en un sueño es porque pidió permiso, es real. Entonces ha sido muy bonito ese proceso. Entonces, vida después de la vida, sí, ¿no? Le tenemos mucho miedo a la muerte, a trascender por lo que hemos escuchado, y pues porque nuestros apegos, y obviamente duele que se vaya una persona, pero también entender que simplemente regresan al hogar, y que después seremos nosotros en el momento en que nos corresponde, nos vamos a encontrar de nuevo y vamos a volver a planificar y vamos a volver a regresar las veces que elijamos. Entonces nos va dando tranquilidad. ¿Qué aferra a una persona a esta experiencia? ¿Qué aferra a una persona? Hay tres cosas que dejan las almas cuando están en tránsito, no pueden irse al tránsito. De hecho, hay personas que no llegan hasta la luz, o hasta la comunidad, o hasta el cielo, como lo quieras llamar, sino que se quedan en el tránsito y vuelven y reencarnan. No pasan como por esa purificación. Nadie puede pasar al Padre sin purificarse. Por eso es el tránsito. El tránsito son esas etapas donde yo me limpio y me libero y me sano antes de ir donde el Padre, porque yo no puedo llegar al Padre sin limpiarme, sin sanarme. Entonces, hay almas que se devuelven. Es muy difícil que se vayan a ese proceso. ¿Por qué? O quedan muy instaladas, no logran hacer sus tránsitos, porque hay cosas que en la vida atan muchísimo a esta experiencia humana. Una de ellas es el dinero, cuando las personas son muy apegadas al dinero, cuando temen morirse por qué va a pasar con su dinero, cómo se lo van a repartir, qué está sucediendo. Entonces, cuando se van, no pueden despegarse por las preocupaciones con el dinero. Entonces, el dinero es un gran atajador del proceso de evolución y tránsito de un alma. El poder, la fama, es otro asunto que hace que las personas se queden muy aferradas al mundo, y que cuando ya tienen que trascender cuesta muchísimo irse,
porque están pegadas a que la gente las esté venerando, a que la gente les está hablando, a que la gente lo que sea. Entonces también es una forma de que las personas se queden muy pegadas por el tema del poder, porque están acostumbradas a que las adulen, a que estén sirviéndolas, los reinados, este tipo de cosas, y les cuesta muchísimo también irse a hacer su tránsito, buscar la luz, se quedan ahí. Y otra es el sexo. Todo el sexo, desde el desorden, el sexo desde las cosas que no son desde esa conexión, desde el amor, sino todo lo que tenga que ver con algún desorden o el sexo en exageración. Eso también es un gancho que te deja aquí, pues para decirlo en otras palabras, sufriendo, enganchado, porque es que tú no puedes estar aquí porque ya no está tu cuerpo. Entonces también desde el espíritu hay una cantidad de confrontaciones, porque es que tú quieres estar acá por lo que dejaste, pero no puedes porque no tienes cuerpo. Entonces es complejo, porque también te dicen, bueno, ¿para dónde vas? ¿A dónde te quedas? Otra cosa que se me pasó ahí son las almas que se quitan la vida. Ese también es un cuento bastante grueso, porque es interrumpir su proceso o lo que quería haber hecho, pero su proceso de purificación también es bastante grueso y bastante fuerte, porque tiene que purificar el haber cambiado el destino, y tienen también unos tránsitos. De hecho, son almas que hay que ayudarles mucho. Hay un tema con las almas, es nosotros desde acá podemos hacer mucho por ellas, orar, encenderles luz, misas, como tú creas, en lo que tú creas, mandarles luz, mandarles amor, podemos hacer mucho por ellas. Ellas desde allá no pueden hacer por ellas, pero sí pueden hacer por nosotros. Entonces ellas también por nosotros nos cuidan, nos llevan, todo entonces nosotros sí podemos hacer por ellas, pero ellas no pueden hacer por ellas, pero sí por nosotros. Nosotros también podemos hacer por nosotros. Nosotros podemos orar por nosotros mismos, por nosotros mismos, encender la luz, hacer trabajos de sanación. O sea, nosotros aquí también tenemos muchas herramientas. Me están preguntando que si existen las almas malas, las almas malas. Ok, para no nombrar, porque hay cosas que no se nombran, porque todo lo que se nombra lo traigo. Entonces, que existen desde, hay luz y oscuridad, igual desde la luz y la oscuridad todos son la misma creación, ¿ok? Tú eres tanta luz como oscuridad, tú eres tan Jesús como tan Hitler. Es para que entiendas que somos un mundo dual, estamos en una experiencia de dualidad. Y cuando estamos en esa experiencia de dualidad, pues hay almas que tienen ausencia de luz, y cuando tienen esa ausencia de luz obran desde la oscuridad, y claramente desde la oscuridad o la ausencia de luz pues es diferente al amor, ¿sí? Entonces generalmente las almas de por sí no es que sean malas o buenas, las almas se pierden, se les pierde la luz, pierden la luz. Entonces acuérdense que por eso lo que más ayuda a las almas es mandarles luz, oración, o como tú creas que sea tu oración, como tú conectes con el espíritu, es una maravillosa forma. A veces a mí me han preguntado en consultas, me dicen es que sueño mucho con mi ser querido, y sueño que llora, y sueño que está así. Y yo le digo, ya oraste, una misa, lo que te está pidiendo ayuda, porque tú desde acá le puedes ayudar. Entonces cuando vemos las almas así en sueños, acuérdate, las almas aparecen es porque se están comunicando contigo. Entonces háblales, ayúdales, ora por ellas, enciéndeles una luz. Cuando las almas estén, por eso en los procesos de velación de un cuerpo, de una persona que trasciende, ¿qué no falta? Las velas. ¿Para qué? Para que ellos sigan la luz, porque la demostración de que la luz es la luz del Padre Celestial, lo que deben perseguir es la luz del Padre Celestial. Se reconocen, sí, las almas. Esta información me la dio también mi mamá. Ellas se reconocen aproximadamente entre la edad entre 40 y 45 años. Es decir, cuando estamos allá, la forma en que te ves es la forma más o menos en la mitad del ciclo de la vida, 40, 45 años. Esa es la forma en que tú te ves allá. O sea, si te mueres muy mayor, no te ves viejito, arrugadito como trascendió, sino que se ve como más o menos de la edad entre 40 y 45 años. Esa es la edad como te ves en esa parte. Bueno,
esto tiene mucho tema. Si te gusta este tema, si conectas con este tema, si sientes ganas de conectar con este tema, con todo el amor, seguimos abriendo este espacio. Este espacio lo abro, como te dije, en memoria de mi hermano Edwin, que trascendió hace una semana y que desde el amor y desde lo que entiendo del camino, entendiendo que está ya en la gloria del Padre, lo hago en su memoria para decir, sé que estás vivo, Edwin, que te amo muchísimo y que en tu memoria sigo haciendo lo que mi arquitecto de la vida hizo por mí. Entonces, sí existen, para mí existen la posibilidad de sentirlas, de hablarles, se habla con ellas, están 24 horas contigo, o sea, ya no hay que esperar que llegue su cuerpo, en el espíritu siempre están, siempre te escuchan, siempre te acompañan. Entonces, bueno, espero que te haya sido rico este espacio, que hayas clarificado. Seguimos abriendo el espacio, la otra semana hacemos una semana bien chévere de en vivos, de esto y de otros temas, porque estamos próximos a abrir de nuevo la academia Creando Abundancia, que es una academia de 12 clases donde trabajamos tu abundancia desde tu ser para materializar afuera. Nos estamos hablando la otra semana. Gracias por conectar con este espacio. Soy Alix Ciro de Ser Especialmente. Un abrazo del alma.